identificar o son raros, de ver cuál puede ser esa unidad, o son muy pequeñitos. Por eso cuando yo les decía, hagan las tablas con los materiales, bueno, el embalaje importa mucho, porque es mucho material que entra dentro de la fábrica y nosotros no lo tenemos ni siquiera en cuenta. Entonces, para una distribución, para hacer un depósito, tenemos que tener en cuenta cómo viene ese material. Por ejemplo, para estas cajitas, ¿cómo viene el material? ¿Vienen rollos? ¿Vienen en cajas armadas, desarmadas? ¿Cómo viene el material? Ahí mismo se arman las cajas. O sea, todo eso tengo que saber yo, tengo que tener una noción. Y ustedes ahora ya me van hablando de distintos materiales. Tenemos la bolsita, la etiqueta para esa bolsita, tenemos el clip para cerrar, lo que es ese alambrecito que se le pone a las bolsitas de las galletas, tenemos el film para armar el pack de las 6 botellitas de cerveza, pero a su vez tenemos el envase, que es las botellas, y a su vez tenemos la tapa, que será, no sé, una tapa metálica, o no sé de qué viene. Díganme ustedes, porque están más al tanto con la cerveza. Realmente no consumo, por eso no tengo ni idea de lo que es. O sea, he visto, pero no sé si vienen para abrir como una gaseosa o viene con alguna rosca, no sé cómo, nunca presté atención en eso. Parece ridículo, pero bueno, es un poco así. Acá vemos que son esas para abrir, como las gaseosas. Bueno, ¿quedó más o menos en claro? Fíjense en lo que dice acá en esta filmina. Dice, algunos productos tienen solo embalaje que sirve para protección, comunicación y transporte. O sea, vamos a tener de los dos. Vamos a tener solo, en algunos casos, el mismo producto se transporta a través del envase básico para el que viene. Muchas veces. No es el caso de la cerveza, porque vimos que sale de otra manera. Pero ese mismo sirve para transporte, muchas veces, el mismo producto para transporte, para comunicación, porque el mismo envase hace como una presentación o comunicación con el consumidor y a su vez sirve para transporte. Por ejemplo, a ver qué ejemplos me pueden dar ustedes. Los escucho. Chicos, ¿están ahí? No me hagan que empiece a llamar gente. Profe, por ejemplo, el barril de cerveza podría ser en ese caso. Claro, el barril de cerveza puede ser, exactamente. Puede ser. ¿Qué otra cosa? Aunque te sirve para la comunicación el barril de cerveza, Lo que pasa es que no es un producto que esté destinado a una góndola. A lo mejor puede por tener eso, implicancias que busquemos sirva. algo que sea para protección, para comunicación y a su vez sirva de transporte. ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser? Profe, Piensen. puede ser los paquetes de yerba. Los paquetes de yerba. ¿Vos cómo crees que se realiza el transporte? O sea, en realidad se los realizan, no sé si los ponen en bolsas y eso, Ya pero deberían saber porque están calculando los materiales. ¿Cómo creen que van los paquetes de yerba? ¿En bolsas pueden ir o ese es no, el esa sería la elemento de unidad de protección? carga. La bolsa grande, digamos, es la unidad. O sea, yo digo porque se lo protege con eso, se comunica por el paquete y se lo puede transportar, pero no sé si transporte total, digamos, individual, sí. Por eso le pregunto si puede ser. No, yo los veo como que están muy confundidos con lo que es el producto final. El producto tiene un embalaje, un envase para proteger el producto en sí mismo. A su vez, ustedes tienen un envase que protege a ese producto.
y a su vez tienen otro envase para lo que es transporte. A veces podemos ver todo unificado en uno solo. Por ejemplo, es lo que les estoy preguntando, que me den ejemplo de esos. Un par de zapatillas. Un par de zapatillas. Bien, ¿cómo vienen las zapatillas? ¿Alguna vez si han estado comprando zapatillas o han estado en una zapatería? ¿Cómo creen que vienen? ¿Vienen por unidad? Claro, una caja con un par. Vienen así, así entran. Sí. Capaz que vienen de varios talles, profe, sería la unidad de venta, un paquete ¿Han con... visto cómo arman con las cajas de zapatos, zapatillas y después le ponen, directamente le atan un hilo, una soga y traen de a 12 o a 24 pares de zapatos? ¿No los han visto? Entrar en alguna zapatería, muchas veces uno ve, está comprando o ve que traen o del depósito y de ahí buscan el número que ustedes necesitan. O sea, la unidad de venta está armada, como dice el compañero, por una cantidad de números. 2 del 38, 2 del 39, 2 del 40, 2 del 41, 2 del 42, supongamos. Entonces esa es la unidad de carga y transporte. La unidad de venta sería la caja de zapatillas. Pero le estoy pidiendo que me den un ejemplo donde todo sea una sola cosa. Profe, auto por podría ejemplo, ser, los profe. cereales en las dietéticas que vienen en una bolsa de 10 kilos y salen así, digamos, de donde lo tienen y después lo venden en ese mismo envase, ¿puede ser o no? Sí, pero ese va solo, o sea, sí, porque va en bolsa para las dietéticas, podría ser, pero ese tiene poco de comunicación, ¿no? Ya sería como un producto a granel. Les estoy pidiendo algo que tenga ya una comunicación, un elemento que lo distinga del otro por el uso o por las características del mismo envase, por ejemplo. Profe, un tubo de oxígeno podría ser que viene en un tubo, por ejemplo, para un hospital, que viene en Bien, un tubo comunidad. de oxígeno en sí mismo es un envase y es un elemento de protección y de transporte, bien. Pero Y que bueno, tiene ahí la, tenemos poco, o sea, la no tenemos comunicación. mucho de comunicación. Y bueno, pero tiene, por ejemplo, la pureza del oxígeno, la presión a la que está y Sí, algunas las otras. características técnicas del envasado, eso es lo Claro. que tiene. Por ejemplo, si yo voy a comprar, a ver, y no se los quiero terminar diciendo yo, ¿qué cosas que son, bien, digamos, en sí mismos son la protección, la comunicación y el transporte? Un auto, profe. Un auto, exactamente, era tan simple, un auto, una lancha, una casa, por ejemplo, o sea, hacen todo, o sea, en sí mismos son el envase, la comunicación y la unidad de carga, ¿eh? Claro, pero estamos pensando todos cosas pequeñas. Todos en cositas chiquititas y no salían, bueno, Igual, una heladera, profe. por ejemplo, una Claro, heladera, de una eso me acuerdo. cocina, un lavarropas, Pero ¿eh? eso no sería, por ejemplo, un auto, sería directamente el producto y no un embalaje como lo que está solicitando usted. Bueno, Sí, no, en ese caso tendrá otro tipo, no tendrá embalaje, pero bueno, el elemento de comunicación y transporte es el auto. O sea, para que vamos viendo que en algunos recién mencionamos que, por ejemplo, el tubo de oxígeno comunicación no tiene. Tiene especificaciones técnicas, no tiene comunicación, pero sí tiene elementos de protección y de transporte en sí mismo. El auto va a tener un elemento de comunicación y transporte, no tiene un embalaje de protección hasta cierto punto, porque si en el interior saben poner algunos elementos de protección. Y cuando los van a llevar hasta el concesionario también les ponen algunos elementos en el traslado de protección, pero digamos que podemos decir que es un elemento que tiene
comunicación y transporte. ¿Se entiende? ¿Va quedando más claro? Una cocina, por ejemplo, sí tiene protección, comunicación y transporte. ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está la comunicación? ¿Y dónde está el transporte? ¿Qué les parece? Profe, yo tenía un amigo que trabajaba en un transporte justamente en la logística Sí. y los jeans venían como, no sé, atados nada más y se venían así tal cual. O sea, lo llevaban al local de ropa y se vendían como estaban, digamos. O sea que ese podría ser un ejemplo. Ese podría ser un ejemplo. Ahí no tenés mucho de comunicación porque el producto en sí mismo, sin ningún tipo de embalaje, hace de comunicación. Vos lo buscás por la marca Claro. o por las características, un jean azul, por ejemplo. Listo, punto, ya está. Sí, en algunos tenemos los 3 elementos y otros no. Por ejemplo, si yo voy a comprar una cocina, busco una cocina tipo, por decir una marca, Ormay, y viene con un elemento de protección. Generalmente viene para que no se raye, sabe traer una película que es como una base que uno lo retira en el momento del uso. La comunicación es el producto en sí mismo y la unidad de carga o de transporte también en la cocina es una unidad. Ahí tenemos, por ejemplo, algo que trae las 3 cosas. Pero esto lo tienen que tener ustedes más que claro para el momento de analizar cómo van a realizar el transporte, cómo va a ser la unidad de carga, cómo va a ser la unidad de venta, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una ampliación o cambiar de producción hacia un producto que hemos hablado tantas veces, modificar el producto que hoy permanentemente lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Lo tienen que hacer los ingenieros en las industrias. ¿Por qué? Porque el consumo ha mermado, entonces ya a lo mejor ustedes van a ver que los envases son cada vez más pequeñitos, o sea, ya vemos envases re chiquititos de todo. ¿Por qué? O sea, es el mismo producto, nada más que lo llevan a otro envase con otras características, o sea, con las mismas características, pero más reducido para que se pueda vender y comercializar. Esos ajustes los estamos haciendo permanentemente en cualquier tipo de producción. Entonces, ustedes tienen que tener en claro y ver hasta qué punto no se arruina o la protección del producto o la comunicación del producto o me infiere o va a inferir en la parte de transporte, por ejemplo. Siempre tiene que ir acompañado, o sea, ese estudio, usted no es un estudio de decir, bueno, yo para captar clientes voy a hacer, bueno, ¿cómo lo vas a proteger? ¿Cómo vas a hacer que guste o que sea apto para la gente, para atraer al consumidor? ¿Y cómo lo vas a transportar? ¿Cuál va a ser tu unidad de carga? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Queda claro? Se me viene a la Sí, mente, profe. una pelota de básquet también. Creo que habló Marcos Díaz, ¿puede ser? Sí, se me viene a la mente una pelota de básquet también, que es... o sea, Bueno, no las cambia. pelotas, ¿cómo vienen? ¿Cómo se venden? ¿Cómo se comercializan? Vos las vas y las compras en una tienda de artículos deportivos, pero ¿cómo viene a la casa de artículos de deporte? ¿Viene de a una? Por un lote, supongo. Claro, generalmente viene en una bolsa con varias pelotas de esas, no sé cuántas serán, 5, 10, 6, no vienen solas, ¿eh? Ustedes siempre, o sea, desde la comercialización, ustedes tienen que ver todo lo que sea traslado de fábrica al lugar de venta. Si ustedes por casualidad tienen la venta en la misma fábrica, bueno, ahí tienen parte del fraccionamiento, a lo mejor no necesitan todos estos elementos de protección, ahí se van a abocar más al tipo de comunicación.
o a la atención o a otro servicio. Pero hay que atender cómo llega de la fábrica al lugar donde se va a comercializar, no donde lo estamos comprando. ¿Se entiende esto? Bien, profe. Bien, sigamos. Dicho esto, creo que quedó más o menos en claro. Después tenemos los modos de embalaje, o sea, dijimos qué tipos de embalaje tenemos, primarios, secundarios, terciarios, que apuntan al resguardo del producto, que apuntan a la comunicación del producto, que apuntan al transporte del producto. Después tenemos los modos, otra forma de clasificar el embalaje, dependiendo de las características físicas y la forma de cierre que se va a utilizar. Dentro de estos tipos de embalaje van a variar de acuerdo a las funciones, el producto, el usuario, siempre tenemos que ir viendo qué es lo más conveniente y por supuesto lo más económico. Además, en los últimos años hemos tenido que agregar un concepto que cada vez está más en boga y que cada vez es como más necesario, que es el tema de la contaminación, o sea, tratar de que sea lo más ecológico posible ese envase. Entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar cajas plegables o rígidas de cartón o de plástico, las latas metálicas de latón o de aluminio, las botellas para la cerveza o frascos fabricados en vidrio o plástico, las ampolletas en el caso de industria farmacéutica, cilindros, bueno, recién veíamos los tubos de oxígeno que son envases cilíndricos, barriles de metal o de madera, recién hablábamos de la cerveza, los sacos de yuste, bueno, puede ser para vender a granel, el caso de los chicos que tienen la yerba mate, bolsas de papel o de plástico, por ejemplo, los chicos que hacen la parte de las galletitas de arroz. O sea, el modo, los tipos de embalaje son diversos, hay de todo tipo y de todo color. Otra cosa que tenemos que atender, la forma de cierre que tienen estos envases. Y ahí yo les decía que es un aspecto que también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces el solo hecho en sí mismo, el elemento de cierre, también ocupa lugar, también viene con cierta frecuencia, a lo mejor no se consigue tan en forma inmediata, entonces hay que hacer pedidos con anticipación y tener un stock en reserva. Entonces también es importante ver cómo ese envase se cierra, porque eso hace al material que yo o necesito o voy a tener que tener en stock en fábrica, o voy a tener que pedir con mucha anticipación, o voy a tener que dejar un lugar previamente diseñado para ocupar con ese espacio. Dentro de los modos de cerrado tenemos los tapones de corcho, de plástico, de metal, las tapas o cápsulas de acero o de aluminio, estas para abrir, soldados en los contenedores metálicos, por ejemplo, cuando vienen adentro de un contenedor, atados con cintas plásticas o metálicas, el caso de las cajas de zapatos que hablábamos recién, pueden venir pegados, pueden venir termosellados, las cajitas de los dentríficos que estábamos viendo hace un rato. Bueno, eso también, cómo vienen y cómo es los materiales. Dentro de las funciones, lo hemos mencionado recién, pero vamos a reiterar, es proteger al producto en cuanto al embalaje, que este sería ya la unidad de venta que estábamos hablando. Es la función que tiene básicamente es proteger al producto y simplificar el uso. ¿El uso para qué? Para lo que es la venta, la comercialización y para lo que es la carga. Eso es básicamente la función que tiene el embalaje. Adentro de esta caja estará el producto nuestro, que a su vez tiene un envase. Entonces eso es lo que tenemos que tener en claro de cómo se comercializa. Eso tenerlo bien en claro. Bueno, las variantes son
muchísimas, desde caja de cartón de distinto tamaño, capacidad, forma de estibaje, los famosos bin, los cajones metálicos, los recargables o reutilizables, todo esto puede ser elemento, no necesariamente tiene que pasar por una caja de cartón. Y esto ténganlo en cuenta porque también se los preguntan mucho los profes en los exámenes teóricos. No necesariamente el producto tiene que ir en caja, a veces va a granel en este tipo de contenedores o cajones plásticos o metálicos, y bueno, ahí se ponen ahí, se llevan, se dejan en el lugar. ¿Qué les hace acordar esto? Por ejemplo, a ver qué me pueden decir. ¿Cuándo han visto que es así? Que no va en caja, que va suelto y lo dejan en algún lugar. Por ejemplo. Arena, profe. Y ahí podés cargar arena. Piensen en otra cosa. Los lácteos, Cajones ¿puede ser, metálicos o plásticos, ¿qué llevan? ¿Qué pueden llevar? ¿Qué han visto ustedes que se lleva así? A ver, piensen. Profe, todos los componentes de las autopartistas son así, digamos. Claro, exactamente. Arandelas, tornillos, exactamente. Eso, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Lácteos. Los lácteos, muy bien. ¿Qué otra cosa? Las frutas, profe. Frutas, muy bien. ¿Qué otra cosa? La fruta va así. Sí, profe, además de venderse en cajón, también se vende también así en bin. Pero Algunas veces, algunas, muy bien. ¿Qué otra cosa va así? Que la llevamos así. ¿Esos productos que me han mencionado tienen algún tipo de embalaje? ¿Todos los que han mencionado hasta ahora? Lo de los ¿Se lácteos. entendió la pregunta? La fruta normalmente no, profe. ¿O sí? Me parece que no. Dijeron fruta. ¿Qué más dijeron? De la metalmecánica, por ejemplo, que tiene embalaje los productos que van así. No. ¿Tan seguro? Chicos, ¿están dormidos? Bueno, llamo gente. Pregunto a los compañeros. ¿Cuál es la pregunta, profe? Ahora me gusta más. Si a su vez los que van en cajones o en bin metálicos o plásticos, si llevan embalaje. De todos los que han mencionado ustedes, mencionaron elementos para metalmecánica, mencionaron fruta, no recuerdo qué otra cosa mencionaron. Los lácteos sí, profe. Los lácteos, bien, los lácteos, bien. O sea, ¿cuál sería el embalaje que tienen esos lácteos? El envase. El envase, exactamente, exactamente. Por ejemplo, un cajón de pollos, si yo voy a llevar pollo a una pollería, el pollo va en una bolsa. Ese sería el envase o embalaje del pollo. Pero a su vez se lo pone la unidad de cargo de venta, es ese bin o cajón metálico, que deben entrar, no sé, 20 pollos o 30 pollos, y eso es lo que te venden. Te venderán un cajón o medio cajón, dependiendo quién es la pollería. Y en el caso, profe, ponele de las arandelas, los tornillos, no tendrían envase, pero sí embalaje, por ejemplo, que vienen en una caja o en estos que están en este cajón metálico. Si vienen a granel, vienen así en esos cajones metálicos. ¿Y cuál es el control que vos les vas a hacer? Vos estás en la automotriz, tenés que hacer todo el ensamblaje
pediste, no sé, 1.000.000 de arandelas, ¿cómo controlas vos que vienen ahí todas esas arandelas, que te trajo el proveedor toda la cantidad de material que necesitaba? Por el peso, profe. Bien, por el peso. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos. ¿Se va entendiendo esto? ¿Va quedando claro, chicos? Sí, Sí, profe. Bueno, Bien. bien. Sigamos. Ahí tenemos otro de este tipo, que en la industria... Esta, por ejemplo, ¿dónde lo suelen ver ustedes, este tipo de cajones? Recién vimos los otros, que son más para la industria láctea, alimenticia, y estos, ¿dónde los ven? Acá arandelas y tuercas no puede ser porque se me caen, serían más de este tipo, ¿no es cierto? ¿Dónde los han visto este tipo de cajones? Las pelotas, profe, puede ser. Sí, en los súper, para que vos saques la pelota y te lo lleves. Exactamente, está bien, bueno, por lo menos lo has visto en algún lado. ¿Dónde han visto el transporte y carga con esto, por ejemplo, chicos? ¿En qué casos? Las pelotas, por lo general, la unidad de venta Sí. es una bolsa, por lo general. Que ellos lo pongan en esto, en los supermercados, para que se visualice y los chicos vean la pelota roja, verde, y les guste y pidan y compran, es otra cosa. Estamos hablando en qué caso se comercializa o se lleva, se traslada con estos cajones metálicos, así de esta forma que se visualiza para adentro. ¿Qué les parece? ¿Animales puede ser, profe? No, no, pobre. Una Profe, jaula. el de la derecha No, a puede ver si ser. nos ayudan acá el compañero, a ver viendo, si alguien lo puede ayudar, chicos. Si no, hablamos y llamamos a la gente a ver los que están acá. Según lo que dicen, hay 63 personas. Profe, en la ¿Alguien? fundición se usan ese tipo de En rachas, menos fundición, parecido. por ejemplo, en fundición o para llevar piezas, podemos llevar partes de una pieza o para el scrap, para eso se utiliza esto, se va depositando ahí los restos de chatarra, de lo que sea, y se lo utiliza y con eso se lo traslada, que después va a ser la unidad de carga para ir a una chacarita y vender la chatarra o el scrap que me quedó de la producción. ¿Se entiende? Pero estos elementos los tengo que tener dentro de la fábrica, ocupan espacio, entonces todo ese movimiento, cuando nosotros estamos analizando, tenemos que empezar a visualizar cómo se mueven las cosas. Por eso que es importante saber el tipo de embalaje o envase, la unidad de venta de ese envase, la unidad de carga, cómo se lo transporta, cómo se carga eso, tenerlo claro, eso lo tenemos que tener claro en todo, en cualquier actividad que nosotros, porque es lo que se mueve y lo que ocupa lugar dentro de la fábrica. Y nosotros estamos hablando de qué cosas, de generar espacios, generar mejores lugares, generar espacios nuevos. Entonces, todo esto lo tenemos que ver y visualizar, ¿no es cierto? Bien. Sigamos. Yo tengo que mover la pantalla para poder ver y pasar la filmina. Profe, una pregunta. ¿Qué beneficio tiene usar el cajón metálico con respecto a un contenedor, digamos? Generalmente estos que vimos recién se usan también en la industria metalmecánica o en la industria donde yo de alguna manera tengo que visualizar para no, tiene que ver más con un tema de seguridad. Todo lo que es rejilla en industria tiene que ver más con temas de seguridad. Este tipo de cajón es válido cuando son piecitas chicas, que yo no voy a lastimarme metiendo la mano, sacando algo. En esto se hace para que el operario pueda visualizar y no tener corte y ese tipo de cosas.
O sea, a veces las piezas que van acá y van acá tranquilamente podrían ir en esta, pero esto tiene una cuestión más de seguridad. Lo mismo que si ustedes se fijan, las escaleras en la mayoría de las fábricas o industrias no son escaleras compactas donde no se visualiza para abajo, siempre tienen una especie de rejilla y eso también es por seguridad. Para que se vea el operario, para que tenga visualización, para que cuando se vea cuando alguien está subiendo con alguna carga, no es casualidad. Además de darle cierta seguridad que por la rugosidad que tiene la rejilla, hace que el operario no resbale y demás. O sea, si hay una escalera de cerámico o de otros materiales porque ya existía, pero en general ustedes van a ver que en las plantas nuevas, en la fábrica, tienen este tipo de cajas o cajones y lo mismo que esto que les menciono de la escalera. Son elementos de seguridad. Perfecto, profe. O sea, también se puede usar entonces para posicionar todos los elementos de observación, digamos, cerca del juez. También. Sí. Para control también, cuando yo tengo piezas que son... digamos que las tengo que ir controlando en cuanto a cantidades y demás, o por robos, o por faltantes, o por lo que fuere, bueno, este tipo de cajón es ideal. Además que tiene un costo inferior al que tenemos arriba, porque tiene menos material, obviamente, es más fácil de realizar. Es como un canastito de la basura. Bárbaro, gracias. De nada. Bien. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, otra forma de traslado muy común es estas en bolsas que pueden ser dependerá del producto. Recién los chicos mencionaban los productos de dietética a granel. Bueno, generalmente son bolsas bien grandes porque en sí mismo el producto no tiene mucho peso. Digamos las tutucas, acá se dicen tutucas, no sé cómo le dicen ustedes, pero yo las conozco como tutucas, esas son muy livianitas y las bolsas suelen ser grandes. Hay otros productos que directamente se comercializan con una unidad específica, que puede ser 50 kilos, 30 kilos, por ejemplo el cemento son bolsas de papel, pero bolsas al fin, de 50 kilos, la harina son bolsas plásticas, a veces suelen ser de papel, hay de acuerdo al tipo de harina y el tipo de grano y las condiciones que yo quiero hacer de acumulación de reserva de las mismas. Entonces hay varias plásticas de papel con un revestimiento para evitar que tenga filtración de la humedad. Existen una gran variedad de bolsas y características en cuanto a los pesos que pueden llegar a tener estas bolsas de acuerdo al producto. Si esto, por ejemplo, esto que están viendo que ocupa todo un pallet, que generalmente con la industria o de cereales o de la construcción a través de árido, estas bolsas se manejan a través de plumas, o sea, de grúas, para que ustedes las puedan izar, las puedan llevar al lugar correspondiente o cargarlas en la caja del camión. Después tenemos otros que son más específicos, que pueden ser tachos, bobinas, tambores, o sea, mucho más específicos, como los barriles de cerveza que recién hablábamos. Son muy específicos, son una unidad de carga muy particular que se utiliza únicamente para un producto determinado. Estamos viendo, digamos, un repaso de lo que pueden ser las distintas unidades de venta o unidad de carga. Luego tenemos las especiales. Especiales son cuando se tiene que ajustar algún tipo de dispositivo para específico como esto, por ejemplo,
cuando queremos trasladar neumáticos, cuando queremos trasladar caños, cuando queremos trasladar vidrio. Son dispositivos especiales para el traslado de esos elementos. Entonces son unidad de venta, unidad de carga, unidad de traslado, todos en sí mismos el dispositivo. Y cuántas unidades me entren son las que yo voy a trasladar. Hay de diferentes tipos, puede ser hasta una misma caja, pero con una característica particular, que yo la hago específica para poder hacer el traslado y la venta de mis productos, o para hacer el acopio de los productos. Esto es si lo llevamos a un almacén o a un depósito. Bien, vamos hasta acá. Luego tenemos los contenedores. Algo hablamos la clase pasada en cuanto a los contenedores, vimos algunos elementos. ¿Se acuerdan que vimos para levantar los contenedores? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaban? Puente grúa, perdón. Puente grúa no, el puente grúa es para elementos dentro de una planta para mover, sí, objetos pesados, pero los contenedores no van con puente grúa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Puente carga, profe, era? No, tenían otro nombre. Lo vimos la clase pasada, chicos. El spreader, profe. Sí, correcto. Que es una especie de pala tipo para alzar estos contenedores. Perfecto. Bien. Los contenedores, lo que hay que saber, porque cuando nosotros estamos analizando una unidad de carga, lo hacemos siempre en función de ¿qué? ¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase pasada? La clase pasada dijimos que la unidad de carga, bien, acá me habían contestado por el chat y no lo había visto. Bien, la unidad de carga tiene que ver, si ustedes se fijan, el tamaño de un pallet normalizado, ¿de cuánto es un pallet? A ver. Lo hablamos en la clase pasada, creo que lo hablamos, si no la anterior. Hay un par de medidas estandarizadas, creo que una es 1,20 por 1 metro. Bien, ¿por qué es eso? ¿En relación con qué está? Y con los espacios en los almacenes. Supongo con los que espacios del almacén, dice acá el compañero. ¿Qué les parece el resto? Y para que entren en los contenedores de las formas tipo que no sobra espacio. Al ancho del camión. El ancho del camión y a su vez el ancho de la caja del camión, porque el camión puede ser más chico, la caja del camión. Bien, ¿cuánto tiene la caja de un camión normalmente? De ancho. ¿250? Aproximadamente, 240, 250. Fíjense, una de las medidas de los contenedores es esta. Después el largo también se cumple ¿para qué? Para que yo pueda poner 2 pallets e ir cargando después para arriba con la misma proporción y a lo largo del contenedor. Entonces, es tan estandarizado el pallet para eso. Primero, para que entre en el poder cargarlo en el camión, en la caja del camión, y una vez que yo lo traslado hasta el puerto, lo cargo en el contenedor y de ahí lo subo al barco y de ahí lo llevo donde lo tengo que llevar. ¿Se entiende? Entonces, todos estos contenedores tenemos de 10 pies, de 20 pies, de 30 pies, de 40 pies, que tienen que ver con la capacidad de carga que tienen los mismos. Y fíjense en que en todos, este lado, por lo general, y también la altura, son característicos que, fíjense, las medidas son lo mismo que la caja de un camión. O sea, está todo en función de eso. Por ahí tenemos camionetas o camiones más chicos que apenas entran un contenedor. Bueno, eso obviamente estamos hablando de transporte de carga.
Entonces, de ahí sale, hasta ahora nosotros tenemos para cargar los contenedores, pero no sabemos ni siquiera cómo vamos a cargar. ¿Cómo vamos a cargar? Y bueno, por eso tenemos que ver cuál va a ser la unidad de carga correspondiente. ¿Para qué? Para que la podamos adaptar a qué. ¿Qué les parece? Esa unidad de carga, ¿a qué lo tenemos que adaptar? ¿Están ahí, chicos? No entendí la pregunta, profe. No escuché. A ver si puede repetir. No, que no entendí la pregunta, si puede repetir. Estamos diciendo que los palets están normalizados en función de la caja de un camión y a su vez esa caja está normalizada en función de los contenedores. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, esa unidad de carga que recién hablamos del embalaje, de la unidad de venta, la unidad de carga, ¿con qué usted lo va a tener que relacionar para justamente poder hacer el traslado? ¿Qué le parece? Con el pallet. Bien, con el pallet. ¿Y cómo voy a hacer para que sea más efectivo eso? Y bueno, voy a tratar de que en el pallet me entren la mayor cantidad de cajas posible de acuerdo a cierta distribución. ¿Y cómo se distribuyen las cajas en un pallet? ¿Cómo se distribuye? ¿Por pisos? A ver qué les parece. ¿Lo han visto eso o no? Lo tienen en el apunte, chicos. A ver, vean un poco ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice el apunte? Yo tengo este pallet y sobre este pallet tengo que poner las distintas cajas. ¿Cómo voy a optimizar este pallet? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo primero que yo tengo que ver y analizar para poder llenar ese pallet? ¿Cuántas cajas entran en lo ancho y en lo largo? Bien, pero antes de ver cuántas cajas, ¿qué tendría que hacer primero? Antes. Así como vimos que la caja de un camión y que ¿Cuántos pallets? Las medidas del pallet. Las medidas del pallet. Bien, tengo las medidas del pallet, que están normalizadas. Son de 800 por 1000 o de 1000 por 1200. Ya las tengo. Las medidas del producto. Que el ancho, bien. Que el ancho y el largo de la caja sean múltiplos del ancho y el largo del pallet. Exactamente, eso es lo que tienen que hacer, lo están leyendo del apunte. Bien, está bien, pero para que le encontremos sentido a todo esto, está muy bien si lo han leído. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, en el momento del diseño de la unidad de venta, no es un diseño, a ver cuántas me entran, es un diseño que va a estar relacionado con la unidad de carga.
Y la unidad de carga, por lo general, es un pallet. ¿En qué casos no tenemos pallet como unidad de carga? A ver, denme unos ejemplos. Cuando se usan rollos. Bien, cuando se usan rollos, ¿qué más? ¿En qué otro caso? Productos a granel. Productos a granel, bien. ¿Qué otro caso? El auto. El auto, bien. Y en esos casos, qué cosas voy a tener que tener en cuenta por si tengo que exportar o por si lo tengo que llevar en un vehículo, en la caja de un camión? ¿Qué cosas voy a tener en cuenta? Ahí ya no necesito saber si me entran 2 pallets o no me entran. Ya puedo prescindir de ese dato, pero ¿qué otro dato tengo que tener en cuenta? Porque tampoco puedo decir El volumen, el peso. El volumen, bien. ¿Qué más? El peso. Ya no habría que comparar tanto las dimensiones con un pallet, sino con un container directamente. Bien, pero vos no podés tirar todos los productos adentro del container. En algo lo llevas. El peso, dijeron por ahí, muy bien. El volumen y el peso. O sea, yo para el traslado tengo que tener en cuenta el volumen y el peso. ¿Y con qué dispositivo? En el caso que use un BIM, por ejemplo, o un carro. En ese caso tengo que decir, bueno, yo no lo voy a llevar en un pallet, lo voy a llevar en esto, que puede ser más chico, más grande. Entonces voy a ver cuántos me entran en función del volumen que ocupan y en función del peso que tienen. Es correcto, está muy bien. Bien, los pallets son los más utilizados. Generalmente cuando uno dice unidad de carga, automáticamente lo asocia a un pallet. Son los más recomendables, son los más estables. Todos los equipos, vimos la clase pasada, que están como adaptados para lo que es el pallet. Es como que es lo más generalizado como elemento de carga. No significa que yo me tengo que ajustar a un pallet, sino que ustedes tienen que ver si les sirve el pallet. Si no, pueden adaptar o crear una nueva unidad de carga que a ustedes les sirva, siempre y cuando los relacionen con elementos de traslado, como puede ser la caja de un camión, un contenedor, un barco, un avión, etc. O sea, siempre lo tenemos que ir relacionando con eso, porque si no me quedo con un producto que difícilmente lo pueda sacar de fábrica o lo pueda transportar, ¿se entiende? ¿Vamos claros hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces esto es como que tener muy, muy claro siempre que estamos hablando de productos. Usted siempre habla de producción, de mayores producción, de cambio de producto, modificación del producto, hablamos de la ecología, hablamos de los colores, pero siempre lo importante en todo esto que tenemos que ver es cómo lo vamos a trasladar, a través de qué, o sea, cómo vamos a diseñar. Entonces eso tiene que estar como muy presente. Cómo lo movemos dentro de la fábrica, o sea, cuáles son los vehículos que nos hacen falta, dónde los vamos a disponer, cómo entra el material, cómo lo llevamos, cómo lo guardamos. Bueno, todo eso hace a movimiento, a unidad de carga, a transporte. Fíjense cómo se va vinculando todo y cómo ya nosotros tenemos que ir viendo todas las aristas para poder diseñar una planta, en este caso, que es lo que vamos a hacer, o bien para poder hacer algo con el producto que tenemos. Les decía, uno de los elementos de unidad de carga más conocidos o más usados dentro de la industria son los pallets, que a su vez hay dos tipos de pallets, los no retornables y los retornables. Las características de uno y de otro tienen que ver, en primer lugar, con el material con que se realizan, la capacidad de carga que tienen. Dentro de los no retornables, ¿cuáles conocen ustedes? Para no hablar tanto yo. Hay dos tipos, básicamente. ¿Han visto pallets retornables? No retornables, perdón.
¿Están ahí, chicos? Tengo por, profe. Bien. ¿Qué otro tipo de conocen? ¿Y ese qué carga te soporta? ¿Tenés idea? Suele venir para el electrodoméstico. Sí, pero más que un pallet, no es un pallet, es un elemento de protección que tiene. ¿Qué tipo de pallet no retornable? Los pallets son elementos, una especie de tarima que yo lo puedo con las uñas de la zorra levantarlo y llevarlo a algún lugar para almacenaje, traslado, lo que fuere. ¿Qué otro tipo de pallet conocen? Lo que vos me estás mencionando, acá lo que el compañero mencionaba, son elementos de protección del producto. Los no retornables pueden ser los que son de madera de media pulgada. ¿Cómo? Los no retornables pueden ser los de madera de media pulgada, que son finitos y son descartables, sí, y se venden, pero no solo por el espesor, son de madera, generalmente vienen de madera o de cartón. No sé si lo han visto, del cartón corrugado, tiene cierto peso y cierto espesor, pero no soporta más de 500 kilos. Al igual que ese de madera finita, que generalmente esa madera finita es pino, y que es un pino que en presencia de la humedad o el agua se termina afectando y se pudre. Entonces ese directamente se dice no retornable porque ni siquiera se lo recoge para su reutilización. Lo que me decía recién el compañero son estos elementos que vos ves en una cocina o en un electrodoméstico, que tienen que ver más con la función de proteger ese producto que con esto que es para el traslado del producto. No sé si queda claro. El chico que dijo recién que eran de Tergopor. Sí, está claro, profe. Bien. Bueno, quiero volver con esto. Decíamos que hay una clasificación. Dentro de esa clasificación que tenemos están los que son retornables, los no retornables. Básicamente dentro de los no retornables tenemos los de madera y los metálicos, y la característica es que es madera dura, entonces eso permite que yo lo pueda reutilizar, dejarlo a la intemperie y no le pasa absolutamente nada. Dentro de lo que es madera dura tenemos el quebracho colorado. Aún los no retornables, saben tener los tacos, o sea, las tablas son finitas, pero fíjense en que los tacos son de quebracho colorado, o sea, de madera dura. La madera dura lo que permite es que justamente no se pudran. Entonces, en contacto con el suelo y demás, hace que estos se puedan reutilizar. No siempre, pero por lo menos en este caso que no son los retornables, lo que yo puedo hacer es tenerlo en un periodo de tiempo X a la intemperie, que no va a pasar nada. Son muy usados en la industria, por ejemplo, en todo tipo de industria, la construcción, en todo tipo de industria, los más utilizados son los no retornables. Por eso es que hay tanto pallet, y ustedes van a ver que ahora hay una moda de hacer muebles hasta con pallet, porque nadie los retira. Ahora, ese no es la idea. La idea es la reutilización de estos elementos porque son costosos, o sea, para el fabricante
la compra de este tipo de unidades de carga es importante. Dentro de lo que es los retornables, son metálicos o son de madera dura, o sea que ya las tablas y los tacos son de una madera que generalmente puede ser de eucaliptus, de álamo o de otras especies como quebracho colorado, que ustedes van a notar porque es una madera como más oscura, y los más económicos son como más amarillita, más clara. De las dimensiones decíamos, bueno, están las normalizadas, que son todas esas, estas que tienen acá. Generalmente las más utilizadas es la de 1 metro por 1,20 o 1000 por 1200. Todo tiene que ver con esto que les decía yo recién de la caja de camión. Bueno, y de ahí para la carga en el caso del transporte. Hay una normativa en cuanto a la carga que yo tengo que respetar, que es el tipo de rotulado. Esto tanto en la unidad de venta como en la unidad de carga. Esto cualquiera sea la unidad de carga, yo lo tengo que tener presente porque eso hay normativas nacionales y normativas internacionales. Las nacionales obviamente que se pueden pasar por alto en algunos casos, no siempre. Hay rotulados que sí o sí tienen que tener. Por ejemplo, recién hablamos, los chicos de las galletas, ¿qué tipo de rotulado tiene que tener? Que no puede faltar en el envase o en el embalaje que ustedes van a hacer o en la unidad de carga. ¿Qué les parece? No sé si las dimensiones, el volumen, peso puede ser, pero ¿cuál no puede faltar? El RNE y el RNPA. Bien, ¿por qué? A ver, comentárselo a tus compañeros que ellos no saben. Y porque son el Registro Nacional de Establecimiento y el de Producto Alimenticio. Quiere decir exactamente, que tiene las características de qué, que te da. Y la fecha de qué. Consumo. Claro, las fechas de vencimiento y hasta cuándo es apto para su consumo. Bien, la gente que tiene los tubos de gas, ¿qué no puede faltar en el rotulado básico? ¿Van a ir, chicos? Los de las clínicas. Supongo que también tienen algún rotulado de, no sé si se vence. No, de vencimiento no. Entonces de la presión o que el tubo esté en condiciones, si se le hace alguna prueba hidráulica. Exactamente, es como los tubos de gas. ¿Alguno de ustedes tiene un auto con tubo de gas? Pregunto, ¿alguno de ustedes tiene un auto con tubo de gas? Sí, que se les hace la prueba hidráulica cada cierto tiempo y te ponen una oblea en el esto auto. también tienen que tener los precintos, tienen las válvulas, todo tiene que ser cada tanto, tienen que tener un mantenimiento. Y si no, además en las clínicas ustedes tienen los matafuegos que cada tanto tienen no sé si se han arrimado alguna vez, todas las fábricas también lo tienen como una etiqueta donde me dice cuándo ese matafuego ya deja de ser recargable y apto para su uso, porque está vencido, porque los dispositivos no funcionan. Entonces tiene como una tarjetita que indica si está en condiciones o no. Todos los productos tienen algo de este rotulado, a veces más, a veces menos. Obviamente que si el producto lo vamos a llevar al exterior, esto se hace como ultra necesario, porque no, si no, no va a salir. Dentro de esa rotulación hay un modo de rotular una unidad de carga en cuanto al nombre, que va a ser el logo, el nombre del fabricante, la dirección siempre tiene que estar, el país de origen. Bueno, también se le suele poner símbolos para su manipulación y transporte, si es un producto que puede ser muy frágil o un producto que puede ser muy resistente, entonces no lo llevará.
la dirección hacia dónde va ese producto. En el caso de ser un producto alimenticio, bueno, todo esto que decíamos recién, la fecha de vencimiento, los números de aprobación que tiene ese alimento, bueno, todas esas características también están en el rotulado básico de la unidad de carga. O sea que todo esto tenemos que tener en cuenta no solamente cómo vamos a hacer el envase, no solamente cómo lo vamos a comercializar, sino cómo vamos a hacer la unidad de carga, que los entre en un pallet o en el dispositivo donde lo vamos a trasladar, qué característica tiene que tener esa unidad de carga, cómo la vamos a estivar dentro de un pallet o de otra forma, en el caso de las zapatillas, qué rotulado tiene que tener. Todo esto va a entrar a la fábrica para que pueda salir producto en estas condiciones de embalaje, por lo tanto es material de embalaje. Cuando nosotros decíamos en la tabla o en el análisis de los factores, analizar todo el material que entra, material para embalaje, material de scrap, bueno, acá está todo esto que estamos viendo, que también lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, los chicos de las clínicas, a ellos cómo les llega el algodón, cómo les llegan las jeringas, cómo les llega el suero, qué condiciones de embalaje, qué condiciones de guardado, todo eso lo tienen que ver porque no entra por unidad, no entra de a uno, por más que sea una clínica pequeña, El tema de cómo llegan los insumos básicos, papel higiénico, jabón, bueno, si hacen de comer ahí mismo, cómo entra todo el alimento. No vamos a entrar en detalle, pero es bueno que ustedes ya vayan con esa mentalidad de tener como una visión más amplia de todo lo que ven. Están acostumbrados y un poco la clase esta es eso, aunque parezca muy, muy elemental, pero la idea es que ustedes empiecen a visualizar que hay más cosas que ver, no solamente el aspecto del producto, no solamente el material en proceso, sino ver todo lo que acompaña ese material y ese producto final. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, está claro. Bien. Ahí tienen, por ejemplo, una forma de optimización del área de estiva, que era un poco lo que hablábamos nosotros, o sea que ya esta unidad de carga, que es la caja que yo voy a poner, tenga una relación con la unidad de traslado de carga que voy a utilizar, en este caso es un pallet, pero si utilizan otros será el volumen, el peso, si utilizan los carritos como vimos hace un rato, será el peso y el volumen de esos carros. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a pensarlo en planta, o sea, visto de arriba, como si lo viésemos parado encima, o viendo ya con cierta, como en un corte, con cierta altura, cuánto es la utilización máxima de esa carga o que me va a soportar el pallet. En una vista, ver qué peso máximo y en qué condiciones, de acuerdo al producto también, porque si es un producto muy sensible y la unidad de carga se puede aplastar y demás, tendré que priorizar llevarlo de otra forma o estivarlo con menos cantidad de unidades superpuestas. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Lo que yo les decía recién, que esto, a su vez, una vez que lo vemos a esa unidad de carga en la disposición del pallet, yo no solamente me sirve de disponer los pallets, tengo que hacer este estudio como vimos recién, sino que también después tenemos que ver cómo, y ahí está, de cuál adopto, si adopto de 1000 por 1200, o si adopto de 800, acá me falta un 0, de 800 por 1200, dependerá de la caja del camión que yo tenga, y de cuánto yo puedo cargar en ese camión y puedo llevar.
Entonces, yo lo que voy a tratar de optimizar en función del vehículo de transporte que yo tengo. Siempre tenemos que buscar la optimización. Generalmente, ustedes cuando van a hacer el relevamiento de este tipo de planta, ya esto lo tienen porque esto ya lo han hecho, pero supongamos el día de mañana a ustedes les toca hacer todo esto, bueno, tienen que hacerlo con ese criterio. ¿Cuál es el envase? ¿Cuál va a ser la unidad de venta? ¿Cuál va a ser la unidad de carga? Si esa unidad de carga es un pallet, ¿cómo va a ir en el pallet? ¿Cuál es el posicionado que le voy a dar dentro del pallet? ¿Qué tipo de pallet voy a utilizar? ¿Voy a utilizar uno de 1000 por 1200? ¿Voy a utilizar uno de 800 por 1200? ¿Cómo es la caja del camión que yo tengo? ¿Hacia dónde lo voy a trasladar? ¿Lo voy a trasladar a un depósito? Veré el vehículo industrial correspondiente, lo voy a trasladar hacia otro lugar de comercialización, veré el tipo de transporte que yo tengo. Entonces, bueno, todo se va como acomodando y se va pensando. ¿Estamos? Bueno, ¿cuándo falla el estivado? Cuando obviamente lo he hecho todo tipo columna, cuando hay doble fisura, que es esto, entonces se pueden caer las cajas, cuando se ha hecho, o sea, la mejor forma de estiva es a veces el tipo escalera, esta que estamos viendo acá, o el tipo bolsa, que es esta que veíamos acá. Es las distintas formas de estiva. No sé si lo tienen ahí en el apunte, si no, después yo se los paso. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Tratar de evitar, o sea, cómo es una carga ideal. No solamente acá lo dice para las posiciones incorrectas, sino también tener el mal aprovechamiento por metro cúbico y todo lo que nosotros estamos hablando. Bien. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Quedó claro? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que estén leyendo ahí en el apunte que no les ha quedado muy claro? Gente. A ver, Ailén, ¿qué me podés decir? Yo, profe, Ailén Bozo. Sí. No, bien, profe. Debería seguir leyendo para ver si se entiende. Pero la clase se entendió bien. Y Basualdo, la otra Ailén, ¿qué opina? Es frustrante. Profe, yo le hago una consulta. Sí, diga. Nosotros tenemos una empresa que exportamos garbanzo en bolsas de 25 kilos. Las bolsas cuando salen de la embolsadora se estiban en un pallet, pero después para cargar el camión y que se vaya a destino, las bolsas van sobre el camión. Ahí la unidad de venta, directamente. La unidad de carga, claro, sería solamente la bolsa. Bueno, acordate que en este trabajo tenemos que hacer algo de manejo de materiales. ¿Por qué no lo envían en el pallet? ¿Cuál es el inconveniente? Porque ¿Lo hacen por una exportar, economía? ¿Lo hacen porque después se les complica en el lugar donde lo llevan para bajar las bolsas? ¿Por qué lo hacen así? El tema es que para que una planta pueda exportar en pallet, los pallets en alimentos tienen que ser sanitizados. Y los pallets sanitizados son muy caros y después nunca te los devuelve el cliente. Entonces no es rentable exportar en estos pallets. Bueno, ahí habría que ver algún dispositivo, porque después una vez que llegan allá al lugar de destino, ¿cómo los bajan? Se contrata gente que baja bolsa por bolsa. O sea, ponen con la mula, van con la mula, agarran un pallet y la gente va estivando en el pallet desde el camión. O sea que el que recibe tiene que tener sí o sí un pallet. Claro. ¿Y ahí no hace falta que esté sanitizado?
No, porque ahí ya llegó, las bolsas salen de Argentina, le doy un ejemplo, se van a las bolsas Sí, salen sí, a Brasil, Chile, sí, se Uruguay, van a donde sea, y ahí en destino, el cliente agarra con la mula, agarra un pallet, se sube gente al camión y la va estivando en el pallet, pero no pasó por la frontera ningún pallet, por eso no tiene que haber un pallet sanitizado. Claro. Pero pasó la bolsa, es que es lo mismo, o sea, por ahí hay Pero el tema normativas es que no que se por el ajustan tema a de la la madera. realidad. ¿Cómo? Sí. El tema de la madera también, o sea, es como que molestan mucho porque dicen que la madera capaz se meten en la bolsa, y entonces lo único que te autorizan es un pallet sanitizado. Sí, o el de También ahí cartón está corrugado que se en está realidad utilizando ahora. ese no sé, debería preguntar, pero cuando quisimos exportar en pallets nos dijeron que no, solamente sanitizado. Claro, claro, claro. Bueno, sí, muy interesante, pero bueno, son esas contradicciones que tenemos a nivel industria, ¿no? Porque hay que facilitar las cosas y, o sea, lo mismo, si la estivas en la caja del camión, decime, la bolsa también Claro. está en contacto con la caja, o sea, Creo que tendrían el que problema de pedir. la madera es que la madera puede juntar bichos y si no, y bueno, lo traslada a Argentina, Chile, por ejemplo. Y sí, bueno, pero el camión también puede juntar bicho, de hecho, junta bicho. La caja del camión junta bicho. O sea, pensar que sacan grano, entran grano, siempre quedan basura, mugre, y eso genera hongos. Sí, Sí, o se le sea, pone debería plástico, haber un profe, no control, va o directo a la bien bolsa. controlar a todos, o bien facilitar las cosas, sí. Agustín, No, que no va la bolsa directamente sobre el camión. ¿cómo va? Se le pone un liner o algo al camión, un plástico, y van ahí arriba. Obviamente no es lo ideal, pero se revisa muy bien el camión y se le pone este plástico Claro. siempre. Nunca Sí, va lo hacen porque si no, no lo pueden comercializar. exactamente. Sí, bien. Agustín, ¿qué querías decir? ¿Zampayo? Profe. Sí. Sí, recién yo estaba hablando y estaba silenciada. No, que en mi caso, digamos, yo entendí bien porque siempre tuve dudas entre empaque, embalaje y envase. Yo Ujú. cuando usted hablaba lo relacioné mucho con una botella de vino, por ejemplo. El envase, digamos, Bien. o la botella, el embalaje, digamos que dentro de una cajita y el empaque dentro de una caja, digamos, en la botella de vino y el embalaje donde contiene todas esas cajas. Siempre me imaginé esos ejemplos. Claro, que sería la Pero unidad de venta, o sea, la sí, unidad de venta donde llega el negocio. Después usted el producto lo saca de a uno o como sea. Bien, bueno chicos, de todas maneras esto lo vamos a seguir viendo porque tenemos que ir a el próximo tema va a ser o el objeto a mover que tiene que ver con esto, con la unidad de carga, o bien vamos a ver ya directamente depósitos y almacenes. Lo voy alterando un poco, pero esta es la unidad 7, para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que pasa es que el ingeniero lo puso más como al final y a mí me gusta darlo junto con la parte de almacenes y depósitos, o antes que almacenes y depósitos. ¿Estamos hasta acá? Grupos que quieran consultar, que tengan dudas. No tienen ni idea lo frustrante que es para un profe estar acá de este lado y no acusar recibo de nadie, o sea, de 2 o 3, no tienen ni idea. O sea, si ustedes están podridos, yo estoy peor que ustedes. Profe, en realidad. Disculpe. Sí. No, que por ejemplo en mi caso no contestaba porque con mis compañeros en Peñón ya estuvimos hablando con el otro profe, con Pablo.
Claro, con Pablo, así que bueno. Albert, sí. Claro. Así que bueno, por eso no teníamos dudas. Calculo que mis compañeros tampoco hablan por eso. Sí, no sé, puede ser tu caso particular, pero en general no tienen, o sea, no sé, es tan poca la participación, chicos, que tienen, que la verdad que es frustrante, sinceramente. Da ganas de apagar la compu y irse. Entenderá, profe, que no es fácil participar de manera virtual tampoco. Sí, les puedo asegurar No, obvio que los entiendo, obvio que los entiendo. Y deben estar repodridos porque ya hace 2 años o año y medio que van con este sistema. Claro, es frustrante para todos. Para todos. Pero yo no sé cómo facilitarles las cosas. Les juro que yo lo haría con la mayor voluntad para que ustedes se sientan cómodos. Tampoco me interesa que estén acá muteados, con el video apagado. No me interesa, sinceramente. Si se han dado cuenta, no tomo asistencia. Pero sí me interesa que hablemos o que compartamos alguna inquietud, por ejemplo, esto que recién contaba el compañero del camión, o lo que contó la otra compañera en cuanto a los packs de cerveza, bueno, pequeñas cosas, o sea, la idea es facilitarle a ustedes que hablemos de cosas que ustedes dentro de unos meses, o porque la pandemia no va a durar toda la vida, y ustedes van a ser ingenieros. Y lo que les dije el primer día, se enfrentan a una gran problemática. ¿Cómo ser ingenieros, o sea, hacer buenas cosas sin plata? Porque con plata cualquiera te las hace. El tema es que nosotros no sé si vamos a tener energía para producir. Y no estoy hablando ni políticamente, nada. Un país que viene cagado a palo de hace más de 70 años. Entonces, la producción, y de ustedes, de los 53 que están en este momento, yo no sé cuántos pueden viajar al exterior y quedarse, radicarse ya en el exterior. Serán, no sé, supongan con buen tino que yo diga que sean 20 de ustedes que se van al exterior y se quedan allá. Tampoco creo que va a ser la solución, porque también los otros países están teniendo problemas. No sé si saben. O se están bombardeando, o les entran inmigrantes y no saben qué hacer, o están rompiendo todo porque los gobiernos son autoritarios, o sea, el mundo está en problemas. Entonces, bueno, hay que ver qué hacemos con todo esto y bueno, si ustedes me dan una idea de cómo darle las clases y que sea entretenido para todos, yo acepto propuestas, chicos. Pero esto, la verdad que me frustra, y mucho. Creo que no es de una sola materia, profe. Estamos, en muchos casos, sobrecargados con todas las materias, con los TP de todas las materias, con la cursada virtual, que no es nada fácil. Tenemos que andar grabando las clases para verlas después. Son muchos los problemas que hay, y no es solo de una materia, ni de una profesora, ni de los alumnos de una materia, sino que más vale, capaz es estructural. Claro. Sí, yo lo entiendo, esto debe ser frustrante para todos. Yo esta mañana estuve con el profesor Rocha y también él se enoja. Yo no me enojo, pero les juro que he estado a punto, no con ustedes en particular, porque es lindo el trabajo, es linda las propuestas que han traído, lo que hemos visto acá, o sea, para trabajar está bueno, los veo entusiasmados, pero bueno, a uno, o sea, le afecta también todo esto, para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? O sea, conversemos, digamos algo. Lo sé, es como muy raro todo, pero bueno chicos, no los voy a... Profe, sí, diga. A especie de recomendación, si usted podría subir los PowerPoint antes de la clase, está muy bueno para seguirlos la clase desde ahí y poder tomar apuntes sobre eso, porque por ahí a lo mejor si no tenemos los Power no llegamos a tomar apuntes de lo que usted dice y sí, de todos modos está todo en el apunte. Te comento, el que está hablando, Felipe, ¿puede ser?
No, Oscar, profe. No, Oscar, perdón. Están los dos con el micrófono, por eso pensaba que... mira, Oscar, fue una disposición del ingeniero Bassetti de que, bueno, que se iba, como somos 3 comisiones, para no confundirnos, no sé si habrán dado cuenta, pero yo muchas veces hago más hincapié en lo que es la parte de distribución en planta. ¿Por qué? Porque esa es la parte que más me gusta. A lo mejor los otros profes le ponen más énfasis en la parte de metalmecánica, porque es lo que más le gusta. Siempre es como que le damos un toque diferente. Entonces, para que no se hagan lío, no, porque la profe explicó esto, yo siempre los mando al apunte y los profes también los mandan al apunte. Por eso es que no subimos. Pero bueno, después lo vemos. Cualquier cosa lo conversamos, no hay problema. No hay problema. Es lo mismo que ustedes tienen en el apunte, no es otra cosa. Puede ser con un dibujito más, con un dibujito menos, pero es lo mismo. Solamente por eso, a nivel de estudiante, creo que lo he charlado ya con mis compañeros, que por ahí es mucho más didáctico y nos atrae más seguir la clase tomando notas sobre el PowerPoint, que después tengamos que a lo mejor volver a ver la clase porque no llegamos a anotar algo o algo por el estilo. Solamente esa recomendación. Puede ser. Claro, bueno, lo voy a plantear ahora en reunión de cátedra. O sea, les prometo que lo voy a plantear. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quería consultarle algo que recién estaba hablando como de acotar o relacionar ciertas cosas. Hay una diapositiva anterior, creo que era la 44, están, digamos, el tipo de distribución, vienen los camiones de 2 o 3 filas. Sí. Que me acuerdo que cuando empezó todo esto de la pandemia habrá sido más o menos por, la pandemia no, todo el tema de la vacunación habrá sido más o menos por enero, estaban trayendo, digamos, los aviones con Sputnik desde Rusia. Y ahí era medio controversial porque se veían imágenes de que no estaba bien distribuido dentro del avión, como que podrían haber traído más o... No sé, ¿usted vio más o menos cómo era realmente todo eso? Sí, el contenedor, ayer sí, porque creo que Pfizer les ofreció algo de vacunas, no sé cuántas vacunas, y hubo una compañía aérea que se ofreció para traerlo y dijo, nosotros tenemos una capacidad de 30 toneladas, y es correcto. Y uno ve, o sea, lo que pasa es que, a ver, yo no quiero hablar mal de nadie porque no es ético que una docente se exprese su pensamiento. No es por el gobierno, digamos, pero cuando hay una mala pero en general, logística, por ahí uno ve que no es la capacidad que tiene ese avión lo que traen, porque ve 2 o 3 palets, voy a decir, pero acá entra mucho más. No lo sé porque sé que eso, hay vacunas específicas que tienen que venir en una cámara de frío, y bueno, a lo mejor eso quedó adentro y lo único que sacan en los palets, no lo sé, desconozco. Pero sí, viene muy mal. El tema del embalaje y del análisis o el estudio es todo un tema, porque... ustedes se van a dar cuenta, lástima que no pueden ir a la fábrica, pero a medida que vayan realizando la actividad laboral de su profesión, van a ver que muchas cosas se pueden simplificar sentémonos a ver este pallet, ¿por qué no le sacamos 5 centímetros cada caja de unidad de carga? Podemos estivar mejor, no se los va a caer, no se los va a romper, cosas, pero vos decís de sentido común, y eso no se hace. Por eso es que yo trato por ahí de irme a la parte como más elemental, porque en el teórico veo que les cuesta visualizar algunas cosas, les cuesta verlas, o sea, no sé si es por falta de experiencia, pero no me pasa con esta materia, me pasa con todas las materias. Yo estoy en una materia en civil donde se hace cómputo métrico, y los chicos estaban haciendo la excavación de una vivienda de 2 plantas, y dicen, sacamos 50 metros, bueno, la cuestión es que eran 50 camiones de 6 metros cúbicos.
Ese era lo que habían sacado de tierra de excavación. Entonces le digo, ¿vos tenés idea lo que es 50 camiones? O sea, si vos los pones uno atrás del otro, 50 camiones, ¿te das una idea de lo que puede llegar a ser? Bueno, y esas son las cosas que yo estoy visualizando. Y no es que la pandemia usted los agarró en primer año, los agarró el año pasado. O sea, ¿por qué les cuesta tanto visualizar este sentido común de preguntas de lo normal? No digo que todos, hay gente que no, obviamente, pero la mayoría. Y empecé diciéndole, les voy a dar esto, porque generalmente cuando están en un teórico les preguntamos, a ver, dígame qué es una unidad de carga y qué es una unidad de venta, y me miran como diciendo, ¿de qué habla? Y la que tendría que decir, ¿cómo no lo sabe? Soy yo. O sea, ¿cómo no va a saber eso? Que es básico. O sea, podemos saber la fórmula de lo que sea, pero si no sabemos eso, ¿se entiende? Bien. ¿Ya se fueron todos? No, profe, estamos acá. Bueno, chicos, si no hay consultas con respecto al trabajo práctico o con respecto a la clase, lo damos por finalizada, si les parece. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, los vemos la clase que viene. Chao, profe, buenas tardes. Chao, hasta luego. Gracias, Chao, profe, saludos.